Cada etapa de la vida es diferente, por lo tanto especial, nueva para ti. Disfrútala. Bienvenidos a Gente Grande. Aquí te diremos cómo vivir la adultez mayor. La atención de una persona envejecida involucra un gran esfuerzo físico, emocional y económico. Para muchas personas que cuidan, ya sea por decisión o imposición, el dedicar tiempo de cuidado representa un cambio en la forma de actividades cotidianas. El dedicar tiempo de cuidado representa un cambio en la forma de vida, en la distribución del tiempo, en las actividades cotidianas e inclusive en la relación que establecen con los otros y con ellos mismos. En general, el adulto mayor puede necesitar ayuda para acostarse o levantarse de la cama, para el aseo y limpieza personal. Incluso a algunos hay que darles de comer y apoyarles con la toma de medicamentos y el monitoreo de su salud. Envejecer no es el fin, es el comienzo de experiencias nuevas. Y bueno, pues estamos ya en este espacio de Gente Grande en el que pues es importante conocer de todos los temas referentes a los adultos mayores. Y una de las partes que son factor preponderante para conseguir el envejecimiento exitoso es nuestra salud. Y a veces el adulto mayor como que no se cuida mucho en ese sentido, o los hijos no saben a quién recurrir o qué acciones llevar a cabo para darle una mejor salud a su papá, al abuelo, a la mamá o al adulto mayor que estén cuidando. Así que le invitamos a que se quede el día de hoy. Seguimos con este espacio y platicamos con uno de los especialistas que ya había estado con nosotros, el doctor Triana. Y bueno, pues él hablando de este tema tan interesante. Hoy vamos a hablar de infecciones urinarias. Doctor, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Ale. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Aquí estoy. Y bueno, pues este tema, ¿de qué se tratan las infecciones urinarias? Bueno, primero vamos a darle una definición a infección de vías urinarias. Una infección es la colonización o la presencia de bacterias específicamente en un sitio o un órgano, aparato, sistema, digámoslo así. Uh-huh. Infección de vías urinarias involucra la presencia de una cierta cantidad de bacterias dentro del tracto urinario, ya sea vejiga, uretra, uretero, riñón, etcétera. Próstata también. Perfecto. Ahora, ¿esta situación o esta enfermedad es común después de los 60 años? Sí. Aquí existe un factor que lo pudiéramos asociar, o digámosle de cierta manera. Infección de vías urinarias complicada se define como la presencia de una infección de vías urinarias en que tenga un factor, digamos, desencadenante o que predisponga a la presencia de las bacterias en las vías urinarias. En este caso, los pacientes adultos mayores que tengan enfermedad de próstata pueden tener como consecuencia de un mal vaciamiento una predisposición a la infección de vías urinarias. Perfecto. De pronto hay algunos... Y también próstata, también próstata. Perfecto. Uh-huh. ¿Hay algunos síntomas que me puedan indicar que estoy pasando por una infección urinaria? Qué bueno que lo mencionas. La manifestación de la infección de vías urinarias te puede dar varios síntomas. Les llamamos irritativos o que están generando por la inflamación los síntomas que serían aumento de la frecuencia urinaria, es decir, que va más veces a orinar, que va más veces y menor cantidad, le llamamos poliaquiuria, sí. Que el paciente siente que a pesar de haber terminado o parado ya el chorro urinario no vació por completo, tenesmo le llamamos, sí. O que se incrementen los síntomas obstructivos, es decir, que todo lo que repercuta en el chorro urinario, es decir, obstruye la salida o libre paso de la orina, pues va a generar todo esto. Disminución progresiva del calibre del chorro, junto con pujo o esfuerzos del paciente o maniobras que necesite para poder vaciar por completo. ¿Estos síntomas son iguales tanto en hombres como en mujeres? No, al menos lo irritativo sí, pero los obstructivos no son tan parecidos. Perfecto. A final de cuentas es, digámoslo así, lo que te da la molestia de más veces a orinar, lo irritativo, y lo obstructivo, todo lo que te repercute en el chorro urinario tal cual. Pudiéramos decir, porque a veces hay gente que se queja, es que me duelen los riñones, me duele acá arriba de la cintura. Sí. ¿Eso está relacionado? Puede tratarse de... muchas veces la colonización de las bacterias que inicialmente estuvieron de manera ascendente, llegaron a la vejiga, da primero los síntomas irritativos. Sí, claro. Y después de eso progresa una semana, 2 semanas después, y la colonización de manera ascendente llega hasta el riñón y genera dolor en el ángulo costovertebral, es decir, donde terminan las costillas, en la parte posterior, y también te da fiebre algunas veces. Se pudiera inclusive acompañar de sangrado en las vías urinarias o inclusive malestar general.
En aquel paciente en el cual se presentan este tipo de síntomas, depende de qué es lo que uno quiera hacer. Lo puede tratar de manera empírica o lo puede tratar de manera ya intencionada con resultados de laboratorio para tomar mejores decisiones. Claro. Hay gente que se automedica, doctor. No es lo recomendado. La verdad, la automedicación yo creo que es la génesis de la recurrencia o de la resistencia bacteriana, diría yo. Caray, es decir, si yo me automedico, esas bacterias se van a hacer más fuertes al medicamento. Exactamente, o sea, aprenden las bacterias, son inteligentes, son microorganismos los cuales pueden desarrollar mecanismos con los cuales ya no los vamos a poder matar con las herramientas normales que tenemos. Se nos van acabando la batería de armas que tenemos para poder tratar una infección de vías urinarias. ¿Qué tan complicado puede ser o qué tan grave o si grave puede ser una infección urinaria? Mortal. Ay, la infección mortal. de vías urinarias es la colonización de la vía urinaria, de la presencia de las bacterias en orina, que puede transmutar o puede progresar a través de la sangre, generar una bacteriuria, una bacteremia, y esto puede generar una respuesta inflamatoria sistémica, inclusive un shock o generar la muerte, una sepsis. Caray, entonces tenemos que estar muy vigilantes de esto. Así es. ¿Qué pasa con aquellos adultos mayores que están encamados? Ellos también pueden presentar esto. De hecho, muchos de estos pacientes pueden no tener la manifestación común, la manifestación digamos que se presenta todos los días, pero pueden presentar alteración del estado de conciencia como consecuencia de una infección de vías urinarias que se complicó, fiebre, ataque al estado general, o sea, síntomas más inespecíficos, no tanto de la molestia urinaria o del chorro urinario, y esto puede ser el desencadenante de un estado potencialmente mortal. Caray, entonces hay que estar muy vigilantes de aquellos pacientes que están en cama, que están en una silla de ruedas, que ya tienen mucha edad, que están en estancias de reposo también. A veces se les descuida un poco esa población y hay que atenderlos. O sea, al demostrar que existe una presencia de bacterias en la orina, lo cual en la escuela nos enseñaron que no es normal y ahorita hay una controversia acerca de si esto es o no es así tal cual. Pero al día de hoy la presencia de bacterias en la orina no es normal. Perfecto. ¿Sí? Y otra cosa, las bacterias en orina se deben de tratar en pacientes de circunstancias especiales, específicamente en los que les lleve un riesgo. Inicialmente se mencionan 2, pero yo agregaría un tercero. El primero es en las mujeres embarazadas, en las cuales pudiera predisponer a un riesgo de trabajo de parto prematuro. Claro. En los pacientes en los cuales se le va a instrumentar la vía urinaria y por la instrumentación o manipulación se pudiera llevar un riesgo relativo de una diseminación de la orina hacia la sangre, y en los pacientes en los que sean de atención especial como los adultos mayores. Perfecto. En este caso, las personas que padecen diabetes, hipertensión, Alzheimer, Definitivo. ¿Alguna enfermedad crónico-degenerativa? Sí, porque son un factor de riesgo, son más susceptibles a que la infección no se presente habitual, se complique y obviamente sea un riesgo potencial de muerte. Doctor, ¿y qué causa una infección urinaria? Porque hay tantos mitos, que si me aguanté del baño, que si comí no sé qué causa esto? Lo que pasa es que los síntomas de una infección se pueden confundir con otra cosa. Vaya, lo irritativo puede ser generado por el consumo de la dieta de ciertas sustancias, cafeína, derivados o demás, y el paciente, una deshidratación, baja ingesta de líquidos te puede dar unos síntomas irritativos de la vejiga y la gente dice, ¿sabes qué? Traigo una infección de vías urinarias. Y no es. Claro. Entonces, primero para corroborarlo es necesario hacer un examen general de orina, datos específicos, bacterias que aparezcan en el general de orina, esterasas leucocitarias, son tiritas reactivas que el médico general los puede empezar a hacer ahí en el consultorio, y la confirmación definitiva con un urocultivo, es decir, presencia de ciertas bacterias bajo una toma especial del examen de orina, el chorro medio, y que se desarrolle el crecimiento a través del cultivo de un método o digamos en un sitio especial, el cual va a desarrollar el crecimiento de bacterias. Ya con esto tenemos después los resultados que nos arrojan una lista de antibióticos, el cual te dice, ¿sabes qué? Este antibiótico es el ideal, este antibiótico no sirve, este antibiótico es de una sensibilidad intermedia, y en base a eso tomamos la mejor decisión para poder elegir el antibiótico ideal. Ay, y yo le comentaba lo de las causas. Sí. O sea, ¿sí hacemos algunas cosas que provocan que nos infectemos? Definitivamente sí. Todos los factores que sean de mal vaciamiento de la vejiga, próstata, O sea, presencia no te aguantes. Definitivamente Sí. el retrasar el ir a orinar, el estreñimiento algunas veces puede generar una predisposición hacia esto, sobre todo en niños. También la presencia de catéteres, la presencia de piedras, la presencia de enfermedades
como la diabetes, la cual es un estado de inmunocompromiso, por lo cual va a desarrollar un riesgo relativo o mayor de desarrollar una infección de vías urinarias. ¿La limpieza, doctor? Definitivamente, qué bueno que lo mencionas. Las mujeres se les enseña a utilizar ciertas técnicas. Es bien importante que cuando se limpie la vía urinaria es tratar de separaros, digamos, de abajo hacia arriba y no tratar de estarlo pasando el papel sanitario varias ocasiones porque puedes arrastrar las bacterias que se hayan quedado por fuera, que pertenezcan al tracto digestivo y darles el aventón o el raid para que lleguen más fácil a la vejiga, tal cual. Ahorita últimamente como que se han puesto muy de moda las toallitas estas húmedas. ¿Son recomendables? Si no tienen alcohol o que si tengan una base más agua, pudiera ser que sí, pero a final de cuentas son partículas que van a generar un sitio en el cual se pueden aferrar las bacterias y colonizar. No es lo más recomendado. Ah, caray, ahorita todo el mundo anda con las toallitas encima y encima, pero no es lo más recomendable. No, porque también la manipulación del ambiente normal o natural nos puede predisponer a eso. El alcohol puede deshidratar, generar agrietamiento, se parta la piel y pueda entrar más fácil una bacteria por ahí. Caray, entonces bueno, para que estar pendientes. Otra cosa, por ejemplo, el déficit hormonal en la paciente perimenopáusica o menopáusica conlleva un riesgo relativo de infección de vías urinarias. También ellas son súper candidatas. Exacto. ¿Qué hay con los remedios caseros, doctor? De pronto ya no falta el remedio de la abuelita, que tómate los pelos de elote y que toma jamaica y que toma jugo de arándano. ¿Qué hay con esto? No tenemos nada, bueno, al menos yo como médico no tengo nada en contra. Si al paciente le funciona, estoy de acuerdo, pero aquí la situación es que realmente estés seguro que se quitó la infección. O sea, para eso se hacen exámenes de cultivo de control. Los remedios caseros, si es un complemento adecuado para el paciente, está bien, pero hay algo bien natural o normal. Como 8 veces más frecuente, o más bien, si lo ponemos en comparación, hombres y mujeres, las mujeres tienen más riesgo 8 veces mayor que los hombres, ¿no? Sí, claro. Como puede pasar como un episodio autolimitado, es decir, que da solo y se quita solo, la misma producción de orina va generando la limpieza o el barrer esas bacterias de dentro hacia afuera, pues puede que el episodio se autolimite y uno diga, ay, me curé por los pelos de elote, pero no, resulta que te curaste porque era el proceso natural, que no tenías un factor que te lo complicara. Excelente. Entonces, digamos que trato de responder de esta manera. Claro, pero bueno, yo creo que sí es bien importante que si usted está sintiendo o tiene se dio cuenta que tiene estos síntomas, pues vaya mejor con el médico, ¿verdad? Que es lo más indicado, porque luego empiezan las abuelitas a que, no hombre, me tomo el té de pelos de elote y con eso se me quita. No hay que hacer toda esta investigación y verificar cómo está esa infección y bueno, que el médico dé el tratamiento adecuado. Una cosa que bueno que mencionas, otro factor de riesgo, es que hay un montón. Sí. Entonces, a veces así es difícil enumerarlos todos o citarlos, pero toda mujer con vida sexual activa es un riesgo de infección de vías urinarias. También. O sea, y se les recomienda que posterior a la actividad sexual vayan y vacíen esa vejiga porque eso pudiera predisponer a un riesgo. Si tú ya estás presentando una recurrencia, recidiva, reinfección, dependiendo de dónde se encasille esto, pues trata de utilizar ese tipo de medidas preventivas, aumentar la ingesta de líquidos, líquidos con vitamina C, líquidos que modifiquen el pH urinario o vaciar posteriormente o un aseo extra después de la actividad sexual. Perfecto. Los cambios físicos y biológicos normales durante la vejez se dan a distintos ritmos según la persona, el lugar en donde vive, su economía, su cultura, su nutrición, su actividad y sus emociones. Un aspecto importante en esta etapa de la vida es lograr ser funcional y autónomo a pesar de la edad o de los padecimientos que se tengan. Y para lograrlo, se recomienda mantener un cuidado del cuerpo acudiendo a una revisión médica de manera preventiva y permaneciendo activos durante el mayor tiempo posible. Y bueno, pues seguimos platicando de este tema, infecciones urinarias, que es un tema muy recurrente. Yo creo que muchas de las personas, y no solamente los de la tercera edad, sino en general, hemos pasado por esta situación y a veces lo dejamos pasar. Incluso, pues luego se me quita o no le hacemos caso o no vamos con el médico, no tomamos un tratamiento y esto puede ser muy grave si se desencadena más y si se va caminando esta situación. Entonces es importante que estemos al pendiente de la información y atenderlo. Y estamos platicando con el doctor Fernando Triana Vázquez. Él es urólogo, también con una subespecialidad en
urodinamia, sí, así se Así llama, y estamos hablando de esta técnica porque el urólogo es el que se encarga de este tema, infecciones urinarias, no solamente en los caballeros, también en las damas. Entonces, bueno, pues hay que seguir platicando de esto. Ya hablamos cuáles son los síntomas, qué desencadena esto, qué podemos hacer, qué puede ser mortal y demás, pero en términos de prevención, doctor, ¿qué podemos hacer para no infectarnos de esto? Muy bien. Digamos que utilizar nuestras barreras naturales Bien. que tenemos en este caso. Si hablamos específicamente de las mujeres, sí me gusta hacer mucho hincapié, al menos en ese factor de la paciente en menopausia, en la cual si el médico no ha considerado o si la paciente no ha considerado reponer la cantidad de estrógenos o de hormonas necesarias para devolver esa funcionalidad de la uretra y del área vaginal, pues que se haga, porque al hacer esto con una aplicación de crema 2-3 veces por semana por un cierto tiempo, disminuye las probabilidades o riesgos de infecciones de vías urinarias. Claro. Nos vamos a lo más básico, tomar agua. Tomar agua una cierta cantidad, 2 a 3 litros de agua por día, dependiendo de, pues obviamente de edad, funcionalidad y demás. Sí, claro. Es un mecanismo de defensa, el cual al barrer de dentro hacia afuera elimina la probabilidad de riesgo de infección. Perfecto. La técnica de limpieza posterior a la micción, a evacuar orina y evacuar materia fecal es bien importante. O sea, separar completamente vía rectal y vía urinaria. Bien. O sea, en el caso de los hombres, aquel que no está circuncidado, pues obviamente tratar de limpiar esa zona, pues digamos sacudir el pene para que no se queden esas gotas por ahí también que le vayan a predisponer. En las niñas pasa un fenómeno bien común, que en las niñas no te sientes en el baño, no pueden separar adecuadamente rodillas, y con esto pues la salida de la orina puede generar que en lugar de salir totalmente hacia el baño, se regrese y vaya hacia la vagina, Sí. irritar y generar una infección de vías urinarias o vaginal complicada con esto. Entonces ya se hace un círculo vicioso ahí. El tomar jugo de arándano se ha demostrado que disminuye un riesgo relativo de las infecciones de vías urinarias. Jugo de líquidos con vitamina C también se ha demostrado que disminuyen el riesgo de la infección de vías urinarias y la formación de piedras. Perfecto. Qué bueno que comentaste esto de los baños, doctor, Sí. porque esas abuelitas son muy dadas a obligar a los más jóvenes a que vayan al baño antes de ir a un baño público. Definitivo. Y a veces no quieren hacer en el baño público, no, mejor me aguanto hasta que llegue a la casa. Pésimo. Y esto no es recomendable. No, definitivamente no, porque estás generando un mal hábito en tu manera de evacuar la orina, estás haciendo que tu orina se quede estancada o retenida por mayor tiempo y le genere una predisposición a las infecciones de vías urinarias. Inclusive eso de que mencionaba de que se refluyera o se reserva un reflujo hacia el área vaginal, pues eso está predisponiendo a las infecciones de vías urinarias. Caray. De hecho, le temen a ir a un baño público porque me voy a infectar de algo. Va a salpicarme y voy a pescar una bacteria que parezca Rambo. No es buena idea. Es mejor ir a orinar. Perfecto. Yo creo que es más factible que te dé una infección urinaria porque te aguantas a que te dé una infección en el baño, ¿verdad? Es importantísimo esto que estamos mencionando y esto es en la medida de prevención. Ya por ahí comentó el doctor los síntomas que son los que por ahí nos pueden dar la indicación de que está sucediendo esto de una infección urinaria. Ahora, es muy importante quienes están al cuidado de un adulto mayor, sumamente importante de estas medidas de prevención, porque a veces, doctor, de pronto el paciente tiene fiebre y no sabemos ni por qué. Sí, a veces se alteró el estado de conciencia, lo ven más tumbadillo ahí el paciente, más hiporreactivo, no contesta, está sentadito nada más. Entonces, todo este tipo de cosas nos deben de llamar la alarma, cambios en el patrono de la conducta normal. Claro, y esto quiere decir que algo está sucediendo en su cuerpo. Lo acaba de mencionar, tuvimos hace poco una llamada, ¿Dolor doctor. abdominal? También. De una persona con un papá con Alzheimer y decís que de pronto está haciendo algo y no sé ni qué tiene. Incluso Cambios puede ser esto. Exactamente, cambios en el patrón de la conducta o alteración del estado nervioso. Perfecto. Sistema nervioso. Dolor abdominal, ya lo dijo también el doctor, el famoso dolor de la cintura. También el dolor en la espalda, que se presenta en la parte alta de la espalda, digamos debajo de las últimas costillas, por ahí localizado. Ahora, ya cuando sentimos estos dolores, doctor,
ya es una infección, o sea, algún riesgo de infección, o sea, y no nada más en la vía urinaria baja, sino en el riñón. Quiere decir que cuando ya tenemos este dolor, ya pasó mucho tiempo de los primeros síntomas. Estamos hablando que se calcula aproximadamente unas 2 semanas o 3. Caray, ¿cómo es posible que podamos dejar estos primeros síntomas y llegar hasta ese dolor en la cintura, en la espalda o en el vientre? O sea, no es posible. También pasó, o pasa muy frecuente, que se tomaron las pastillas, lo que mencionaba, la automedicación, de que se tomaron las pastillas que le dijo la amiga, la vecina, la tía, la familiar, y la infección de vías urinarias baja, de vejiga, cistitis, no se controló y se progresó a una infección del riñón. Es lo más común. No, y además como la gente, ay, pues ya sé, traigo ardor, es infección urinaria, pero ahorita me tomo las pastillas que me sobraron la vez pasada, doctor. Las que pintan la orina. Sí, las que te hacen hacer amarillo. Exacto. Esas son las que me van a ayudar. Eso lo que hace es que te adormece un poco la vejiga, porque los pigmentos al estar en contacto con la superficie interna de la vejiga calman los síntomas, pero no te quita la infección. O sea, no sabemos si es el medicamento apropiado para tratar esa infección que se está presentando. Ahora, previo a todo esto, definitivamente yo creo que lo clave será ese examen que nos hacen en vías urinarias precisamente para saber de qué se trata. Así es. Estamos hablando de un examen general de orina, tiritas para evaluar la orina y un urocultivo. Yo soy muy insistente en que se haga el urocultivo para los pacientes para poder escoger el tratamiento adecuado, evitar las resistencias bacterianas. Perfecto. Es muy importante, por favor, atiendan estos síntomas, los primeros síntomas, no lo dejen así como a la ligera. Me voy a aliviar pronto. Ay, esta situación ya sale rápido. No, esto puede ser mortal. Incluso atención a sus pacientitos que cuidan, que están en cama, que están en silla de ruedas, a quienes están en una estancia geriátrica, por favor, hay que ponerles muchísima atención. Doctor, se me acaba el tiempo. ¿En qué teléfono te pueden encontrar? Estoy en el consultorio 404 de Ginequito y mi teléfono es el 8347-0209. Gracias al doctor Fernando Triana Vázquez, él es urólogo y bueno, también con una subespecialidad en urodinamia. Nos falta hablar de otros temas con él, claro, aquí en Gente Grande, porque la verdad es que es muy importante, muy interesante, temas que han estado solicitando ustedes y que son realmente todavía que falta mucha información con respecto a estos temas. Les recuerdo que el urólogo no solamente es para los caballeros, también para las damas, y bueno, esta es una situación que trata precisamente este especialista. Gracias al doctor, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias a Alberto Gómez en los controles técnicos. Soy Alejandra Morales. Que tenga un excelente día. Cuídese mucho. Hasta la próxima emisión. La adultez mayor es el doctorado de la vida. Te esperamos en la próxima emisión de Gente Grande. Recuerda, sin miedo a envejecer.